Ya, entonces el tema de hoy, en nuestra sesión 29, vamos a tratar el tema de taxonomía. Entonces, vamos a ver qué cosa es este término taxonomía. El término taxonomía viene del griego ley o norma de ordenación, ¿no? Entonces, la taxonomía es la ciencia que permite clasificar a los seres vivos, ¿ya? Busca clasificar. ¿No? El primero, o no el primero, sino digamos el que ya hizo un tipo de clasificación ya y que hasta ahora se utiliza, es Carlos Linneo. Nació en 1707, murió en 1778. Era un naturalista, ¿no? Que él fue el primero que estableció un sistema de clasificar y dio como una norma universal, tanto para animales como plantas, ¿no? En dos de sus obras, eran Especies Plantarum y Systema Naturae. Por ese motivo, a este naturalista es considerado el padre de la taxonomía. O sea, Carlos Linneo es considerado el padre de la taxonomía. Entonces, ya saben, ¿para qué sirve la taxonomía? Para clasificar a los seres vivos. ¿Y cómo se hace esa o cómo se hizo esa clasificación? Dándole nombres científicos a los seres vivos. Por ejemplo, al perro, su nombre científico es Canis familiaris. O por ejemplo, a la papa, su nombre científico es Solanum tuberosum, ¿no? Son nombres. Ahora, ¿cuál es la razón principal que se le da esos nombres a los seres vivos? En primer lugar, es para evitar la confusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, el perro hay en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? En todo sitio hay perros, pero nosotros acá le decimos perro. En inglés se le dice dog, ¿no? Dog. En quechua se le dice aiko. Entonces eso va a crear confusión. Entonces, al perro se le conoce con un solo nombre científico, que es el Canis familiaris. Y ese es el nombre que se le conoce en todo el mundo, ¿no? Entonces, en todo el mundo, los científicos se les denomina al perro su nombre científico, Canaris familiaris, ¿no? Entonces, en cualquier lugar del mundo es conocido con ese nombre. ¿Ya? Esa es la razón por la cual se le da o se clasifica a los seres vivos con nombres, ¿no? Esos nombres son en latín. Son en latín y se les subraya, ¿no? Esa es su forma de expresar. Se les subraya y se les... y es en latín, ¿no? Esa es más o menos, ustedes cuando vean así, subrayado y en latín, significa que es nombre científico de un ser vivo. Entonces, tanto a las plantas como a los animales se les da esos nombres. Y como repito, es para evitar la confusión. No es por otra cosa, sino más que todo para evitar la confusión. Y aparte que ya son nombres que no se van a repetir, ¿no? O sea, luego de acá ya hay otras clasificaciones donde ya se le añade más nombres, ¿no? Pero las dos principales, los dos primeros nombres se refieren a lo siguiente. O sea, los nombres científicos, de acuerdo a Carlos Linneo, eh, es una nomenclatura binomial, bi de dos, donde el primer nombre se refiere al género, siempre tiene que ser con mayúscula, y el segundo nombre se refiere a la especie, a la especie. ¿No? Primer nombre se refiere al género y el segundo nombre a la especie. Es así como todos los nombres científicos se les da, a los nombres de los animales se les da ese nombre científico. Siempre el primer nombre se refiere al género y el segundo se refiere a la especie.
Listo. Por ejemplo, acá hay algunos, las palabras son en latín y ambos nombres siempre se subrayan. Ahí siempre el primer nombre es con mayúscula y el segundo es con minúscula. ¿Ya? Por ejemplo, el gallito de las rocas se le denomina rupícola peruviana. No, peruviana. La flor de la cantuta, Cantua foxifolia. La papa, ya decimos, Solanum tuberosum. El perro, Canis familiaris. El gato, Felis domestica. La cucaracha, Periplaneta americana. Abeja, Apis mellifera. La cebolla, Allium cepa. Y el hombre es el Homo sapiens, ¿no? Que siempre hemos escuchado eso, ¿no? El Homo sapiens, ¿no? Entonces son nombres, ejemplos de nombres científicos. Repito, los nombres, de acuerdo a esta nomenclatura binomial, el primero es el género y el segundo es la especie. No, la especie. Ya, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de perros que ya será el género, pero la especie ya cambia. Entonces, esta parte de acá ya va a variar, ¿no? La segunda parte va a variar, ¿no? De repente, apis se refiere a abeja, pero esta parte se refiere a un tipo de especie, ¿no? De repente hay otro tipo de especie, va a cambiar este nombre también. Es así. Listo. Y ahora vamos a ver un poco de la historia de la clasificación. Carlos Linneo no fue el único que hizo las clasificaciones. Entonces, la clasificación empieza en qué época? Todavía desde la Grecia empieza, ¿no? Todavía mucho antes, 350 años antes de Cristo, ¿no? Fue el filósofo Aristóteles, ¿no? Que dividió a los organismos en dos reinos, reino animal y reino vegetal. Y introdujo el término especie para querer decir que eran formas similares de vida. Entonces, el primer, digamos, entre comillas, científico, pero en realidad Aristóteles no es científico, sino filósofo. Casi todos los filósofos fueron los primeros que en el campo científico fueron los iniciadores. Pero en sí se les conoce como filósofos, ¿no? Porque ellos en toda materia estuvieron presentes. Entonces, Aristóteles se le considera el primer científico, por decir, que realizó la división de los organismos vivos. Luego ya hubo otros intentos, ya en el siglo XVI, siglo XVII, el botánico John Ray, entonces ya realiza un sistema de clasificación de plantas, ¿no? Toma en cuenta ya la estructura de la semilla. En el siglo XVIII fue Carlos Linneo quien establece el sistema de clasificación y una nomenclatura binomial, es la que hemos visto y es la que persiste, ¿no? La que se utiliza. En el año 1853, Andrea Cisalpino inventa otro sistema de clasificación botánica y también demostró la reproducción sexual de las plantas y dio su nombre actual a las partes de la flor. Y en la actualidad el sistema que se utiliza es el sistema de Carlos Linneo, ¿no? Este sistema de clasificación y nomenclatura binomial, ¿no? Esta es una breve explicación, historia de lo que es la clasificación. En otra clase todavía vamos a seguir comentando sobre la taxonomía, ¿no? Todos los que están interesados, ¿no? en biología, lo primero que estudian es esto, ¿no? Porque cualquier especie que encuentren, lo tienen que bautizar con un nombre. Por ejemplo, hay especies cuando encuentran un nuevo animal que no
no se conoce, por decir, como un nuevo ser vivo, le tienen que colocar un nombre científico. ¿No? Un nombre científico. De ahí vienen los nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué peruviana? Porque es el gallito de las rocas es un ave de acá de Perú, original de Perú. De ahí su nombre de peruviana, ¿no? Y así va a haber diferentes nombres, ¿no? Esa es así, esta es una pequeña introducción de lo que es la taxonomía, ¿no? Taxonomía. Bien, esto sería todo por la clase de hoy. Entonces no se olvide de, ya su práctica ya está habilitada, la pueden realizar, y y listo. Y bien, muchos de ustedes no me envían tareas. Tienen que enviarme las tareas. El curso de biología, este curso de biología no es para que ustedes salgan desaprobados. Si ustedes me entregan, me hacen las exposiciones, resuelven las prácticas y hacen tareas, son 3 cosas nomás que tienen que hacer, nada más. Ustedes observan que las tareas no son fáciles. Son preguntas para marcar. Creo que ahora sí son preguntas para contestar. Tienen que enviarme las respuestas. Listo. Y rendir su práctica semanal. Y listo. ¿Sí? Entonces ahí nos quedamos y nos vemos la próxima clase. No se olviden, vayan avanzando sus trabajos, ¿ya? Listo. Entonces nos vemos la próxima reunión. Ya, profesor. Ya, buenas noches.